Comenzamos este sábado con nueva sección, personajes históricos, así que ¿a quién tratar sino a San Martín, el primero de los personajes históricos? Y la mejor voz autorizada para hablar de este tema es el señor Jorge Cereceto, presidente de la Asociación San Martiniana de Almirante Brown, de la cual formo parte hace muy poquito tiempo y estoy muy orgullosa de formar parte de tan prestigiosa institución, la segunda a nivel del país, así que es muy importante. Así que bueno, tenemos una entrevista exclusiva con el señor Cereceto para charlar sobre San Martín. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Cereceto, ¿cómo se encuentra? Muy bien, un gusto, ¿cómo están ustedes? Perfecto, acá en el estudio, esperando para charlar con usted. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a charlar un poco y empezamos. Para ese momento histórico, ¿no?, donde no existía la configuración política actual, donde tenemos los diferentes países, sino que se hablaba del virreinato del Río de la Plata, ¿se puede decir que San Martín era español, argentino? En ese momento no era porque no existía la Argentina como país. Bueno, eso es un problema evidentemente geopolítico, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero las raíces, o sea, el alma, la sangre, ¿no es cierto?, el corazón de una persona, se moldea a través del nacimiento por la tierra que pisan sus padres que lo engendraron. Consecuentemente, tanto don Juan de San Martín, que era un capitán del ejército español a cargo de una misión, lo cual no era un cargo pequeño, todo lo contrario, era un cargo muy importante, porque tenía que modular la relación entre los indígenas, los jesuitas, que eran quienes los educaban, y el ejército de España, que era quien estaba a cargo de la seguridad, eventualmente, y eventualmente también de la parte militar, porque vos no te olvides que los portugueses, geopolíticamente, también amenazaban permanentemente a las misiones jesuíticas. Sí, así es. ¿De También disputaban el territorio. Entonces, ¿dónde nace San Martín? San Martín nace junto al río Uruguay, en lo que hoy es la provincia de Corrientes, en lo que hoy es Yapeyú, y en aquel momento también lo era, ¿no es cierto? El río manso de los pájaros, como lo llamaban los guaraníes. Consecuentemente, es un iberoamericano. Muy bien. Eso, digamos, después se complementa en otros estamentos, en otros niveles, porque San Martín a los 5 años viaja a Buenos Aires con sus padres, luego se traslada por un cambio de destino del capitán Juan de San Martín a Madrid. En Madrid los esperan momentos muy difíciles, tan difíciles que la madre de San Martín, doña Gregoria Matorras, como don Juan de San Martín tarda el rey en darle un nuevo destino a través de lo que era aquel Ministerio de Guerra o aquel Ministerio de Defensa de España, que dependía obviamente de las órdenes y de los dictados del rey, le diera un nuevo destino, lo confinan prácticamente en una oficina, o sea, convierten a un hombre que era un militar hecho y derecho, que era un administrador hecho y derecho, que era un hombre que había de alguna manera, con el dispositivo de seguridad que había rodeado aquella misión, un enemigo temible para los portugueses, convierten a un guerrero en un administrativo, en un burócrata. Consecuentemente, los sueldos no son los mismos, las distribuciones, las retribuciones no son las mismas, y la familia sufre, porque hay 4 varones y una mujer. ¿Todos los hermanos de San Martín también formaron parte del ejército español? Efectivamente, todos los varones, en aquel momento había 2 caminos, el clero o la milicia. Los San Martín, por el ejemplo de su padre, por el espejo de su padre, mirándose en la vida de su padre, aún en la desgracia, eligen la milicia. Y la eligen bien. Sí. Porque justo Rufino se destacó muchísimo, también otros hermanos de San Martín, que llegaron incluso a ser gobernadores en Filipinas, que llegaron a ser jefes de destacamentos de caballería reales también en Filipinas, en Manila, en Luzón. O sea, no solamente se destacó José Francisco de San Martín, sino también sus hermanos. También al servicio del rey se destacaron sus hermanos. En cuanto a la hermana, llevó, digamos, un poco el sino para aquellas épocas de la mujer y la mujer. O sea, la casa, las labores caseras, atender a sus padres,
atender a sus hermanos. Claro, no escapó al modelo de mujer de ese momento. ¿Cierto? Totalmente. Las prendas, la ropa, claro, justamente toda. Yo no digo que fuera un segundo plano, todo lo contrario. La mujer estaba a cargo de un plano que hacía que la familia pudiera parecer más o menos potable, claro, más o menos dotada, más o menos pobre. ¿Y qué lo lleva a San Martín a abandonar el ejército español y regresar a América con esta idea libertadora? Ah, bueno, ahí viene todo un tema. Ahí interviene la masonería. Y la masonería, a la que propenden, digamos, y se unen muchos americanos y muchos europeos que tenían como mira América, como por ejemplo el barón de von Hohenfeld, que vino con él, aquí a las costas del Plata, se ofreció también al primer triunvirato y fue el iniciador del arma de ingenieros del ejército, de aquel ejército argentino que había nacido un 29 de mayo de 1810. Sí. El barón de von Hohenberg fue el iniciador del arma de ingenieros militares del ejército argentino. Alvear, Soler, San Martín, Chilavert, grandes apellidos de la milicia argentina, del ejército argentino, que luego las contingencias nacionales lo fueron separando, a unos en las guerras de la independencia, a otros en la guerra contra los caudillos, a otros cuando llegó aquel gran caudillo a reinar, que fue don Juan Manuel de Rosas, el brigadier general, sí, los convirtió en federales o unitarios. Vos no te olvides que Chilavert fue el jefe de la artillería de Rosas y murió baleado por la espalda por los unitarios de Urquiza. Entonces, todos aquellos patriotas se plegaron a la masonería como iniciados. ¿Y la relación de San Martín con la masonería cuál era? ¿Quién fue un iniciado? No tuvo grados en la masonería. No hay nadie que pueda probarlo. Eso está perfectamente demostrado por la Academia Nacional de la Historia y aún inclusive por textos de la Enciclopedia Británica. Vos no te olvides que la sede de la masonería estaba en Londres. Sí, sí. Que Lord Fife, aquel lord escocés, gran amigo de San Martín y gran maestre de la masonería europea, era un rey de la masonería. Es el que lo inicia a San Martín. Fue el que quiso que San Martín de alguna manera se implicase, de alguna manera se le brindara un grado para que pudiera continuar siendo masón. San Martín fue un iniciado y como tal vino a las playas del Plata y como tal se desempeñó en las campañas de la emancipación americana hasta Perú. Así es. No tuvo necesidad de ser un masón confeso, con grado, ¿entendés? Sí, sí. El grado de masón lo tuvo Juan Martín de Pueyrredón, que fue el gran maestre de la logia de Lautaro y de los Caballeros Racionales de Montevideo. Claro, San Martín formaba parte de la logia Lautaro. Claro, le bastó a San Martín con su carisma, le bastó con haber formulado sus proyectos, le bastó con haber dado a conocer sus ideales, sus ideas, sus planes, todo lo que estaba imaginando y marginando, dejando de lado para conformar todo lo que él pensaba que debía ser la lucha por la liberación americana. Formar un gran ejército en Mendoza, que lo logró, darle la libertad a Chile, viajar por mar al Perú y luego contribuir con sus tropas del ejército argentino, chileno, peruano a la libertad del Ecuador. Cosa que también lo logró. Y por eso el día de hoy lo recordamos. Así que bueno, entonces tenemos a un San Martín, un hombre que abandona el ejército español con la idea de regresar a su patria y luchar por su libertad. Tal cual, efectivamente. Pero en realidad, cuando decimos que abandona al ejército español, digamos, lo estamos marginando con ese pensamiento. Porque San Martín fue fiel a aquella bandera, fue fiel a la bandera de sus padres, fue fiel a la bandera de la tierra donde se engendraron sus padres. Se destacó, combatió en Arjonilla y en Bailén, fue un militar de toque, fue un hombre que cuando cadete fue distinguido por Napoleón, que se paró frente a él, le puso una mano en el hombro y dialogó con él,
por ver el porte, el señorío que tenía aquel cadete del regimiento de Murcia. ¿Cierto? Sí, sí. Cuando todavía no se habían abierto las hostilidades entre los españoles y los franceses. Así es. Pero bueno, él no fue, digamos, un traidor a la causa de España. Cuando él creyó que debía, que aquel llamado que tenía, sanguíneo, de nacimiento, de terruño, del lugar donde había nacido, que lo llamaba, que lo citaba, que lo trasladaba, que quería trasladarlo, que quería tenerlo en América, él cumplió acabadamente con su deber, dejó el ejército de España siendo teniente coronel graduado y condecorado en Bailén, ¿no es cierto? Y regresó a América. Es de Coupigny, que era el jefe de las fuerzas españolas. O sea, no lo condecoró cualquier pelagatos, lo condecoró su comandante en jefe. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces él se fue con la conciencia tranquila. Pidió una licencia para ir a Londres, pero en realidad no vino a Londres. En realidad vino al Río de la Plata y allí comenzó lo que los sanmartinianos llamamos el camino de la gloria. Bueno, así es. Bueno, muchísimas gracias por darnos su tiempo, por charlar con nosotros. Así que bueno, comenzamos este ciclo de personajes históricos y hoy comenzamos con San Martín como no podía ser de otra manera. Perfecto. Yo te pido que por favor me des un minutito más Sí. para leer algo que Olegario Víctor Andrade leyó al pie de la bandera de los Andes el 25 de febrero de 1878. Andrade dijo: milagros de la gloria, tu espada San Martín hizo el prodigio. Ella es el lazo que une los extremos de un siglo ante la historia, y entre ellos se levanta como el sol en el mar, dorando espumas, el astro brillador de la memoria. No morirá tu nombre ni dejará de resonar un día tu grito de batalla, mientras haya en los Andes una roca y un cóndor en su cúspide bravía. Está escrito en la cima y en la playa, en el monte, en el valle, por doquiera, que alcanza de Misiones al estrecho la sombra colosal de tu bandera. Bueno, perfecto. Realmente muy bonitas palabras para recordar al general. Exactamente. Un gran abrazo para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por charlar con nosotros y nos volveremos a comunicar en cualquier momento. Comunicar toda vez que lo creas necesario. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Seguimos en Pausa a la Tarde, charlábamos con el presidente de la Asociación Sanmartiniana de Almirante Brown, Jorge Cereceto, sobre San Martín, quién si no. Así que bueno, para cerrar, tiro algunos datos que ya son de público conocimiento, pero bueno, lo cerramos. En el año 1816, San Martín es nombrado gobernador de Cuyo, fomenta la educación, la industria y la agricultura, cosas importantes. San Martín no solo se dedicó a hacer la guerra, sino también pensó en la educación, en la industria, en la agricultura. Una vez que estuvo en Lima, Perú, cuando proclaman la independencia de Perú, dona toda su biblioteca privada para la formación de la Biblioteca Nacional de Perú. Así que este es un hecho importante porque creía en la educación del pueblo, creía que era una forma de obtener la libertad. Así que bueno, falleció luego el 17 de agosto a las 15 horas en Boulogne-sur-Mer, en Francia. Así que bueno, encontró refugio en Europa, porque las condiciones en nuestro país no estaban dadas para que esté acá. Y fue un hombre importante, un hombre, no sé cómo decirlo, normal no era, tenía algo diferente, que con todas sus enfermedades, porque padeció muchas enfermedades, logró darle la libertad, obviamente con los acontecimientos y con la ayuda con la lucha de todo el pueblo, pero darle la libertad a Chile y a Perú. Así que así lo recordamos.